Policía Nacional Civil y, por supuesto, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la captura del exdirector de la Policía Nacional Civil y exministro de Justicia y Seguridad Pública durante la gestión del FMLN. Estamos hablando de Mauricio Ramírez Landaverde, quien fue capturado este jueves por diversos actos de corrupción. Ahí estamos viendo las imágenes, tal cual lo informó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Ramírez Landaverde fue detenido en las instalaciones del propio Castillo de la PNC por los delitos de peculado, actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad ideológica, según lo que explicaron las autoridades. Ramírez Landaverde, quien usted ve en la pantalla, va escoltado por elementos de la Policía Nacional Civil, sus propios compañeros. Hemos logrado desmantelar esta red liderada por Landaverde, quien tendrá que responder ante la justicia, dijo Villatoro en redes sociales. Y es que también el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, reiteró que hoy la Fiscalía demuestra una vez más el compromiso y el combate contra la corrupción y la impunidad. Recordemos, y ahí estamos viendo el tuit de Gustavo Villatoro, donde en efecto él informa que se ha capturado al ex ministro de Seguridad del gobierno del FMLN, Ramírez Landaverde, por actos de corrupción. Tal como lo explicábamos, durante años la seguridad de los salvadoreños fue un negocio para ellos, dice el ministro. Y es más, recalca que con orden de la Fiscalía se ha logrado desmantelar esta red liderada por Landaverde, quien tendría que responder ante la justicia por los delitos que ya lo repetíamos: actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. Recordemos también que desde el 2018 Landaverde y el exdirector de centros penales, Marco Tulio Lima, fueron señalados de crear una ONG denominada Asocambio. Ahí lo tenemos en pantalla, para desarrollar y administrar las 347 tiendas en cárceles y granjas penitenciarias que comercializaban alimentos pueblo salvadoreño. Y es que con esta movieron millones de dólares de los salvadoreños producto de las tiendas penitenciarias. Las autoridades de seguridad y, por supuesto, de centros penales han dicho que, según investigaciones internas, Asocambio recibió aproximadamente, escuche bien, 14 millones de dólares entre los años 2018 hasta junio de 2019, pero que ese dinero no entró a las arcas del Estado, sino que fue directo a dicha asociación, según lo que han dicho las autoridades. Y recordemos también que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dado varios mensajes al respecto. De hecho, él dijo en su momento que el dinero que se manejó por Asocambio se utilizó para comprar autos y por supuesto, artículos de lujo. Así que se espera que, de hecho, en un par de segundos las autoridades den una conferencia de prensa para poder ampliar más a detalle sobre este caso. Tenemos dos de nuestros periodistas designados. Está con nosotros Sara Méndez y Diego Serna, con quien vamos a estar haciendo enlaces más adelante. Estamos a pocos minutos, por supuesto, de presenciar el ingreso de las autoridades, por supuesto, con los involucrados. De hecho, tengo a Diego en estos momentos, Diego Serna, con quien quiero hacer contacto esta tarde cuando son las 5 de la tarde con 33 minutos. Diego, bienvenido. Adelante, cuéntanos cuál es la situación a esta hora de la tarde. Los acusados. Muy buenas tardes, Armando. En efecto, ya lo decías, ha sido la noticia del día, la captura del exministro de Justicia y Seguridad de la administración de Salvador Sánchez Serén, Mauricio Ramírez Landaverde, también de quien fungió como director de centros penales, Marco Tulio Lima, además del exdirector interino Orlando Molina Ríos, y quienes están siendo acusados de diversos delitos relacionados a la administración fraudulenta de los fondos de las tiendas institucionales. En nombre de la asociación Asocambio en el año 2018 y parte del 2019. En esos momentos tenemos la señal en vivo desde la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, cuando podemos ver ingresando ya a los exfuncionarios escoltados por miembros de la Policía Nacional Civil, quienes serán presentados por los delitos que ya conocíamos: peculado, cohecho, actos arbitrarios, falsedad ideológica. Este sin duda ha sido un importante avance en resarcir el daño ocasionado a la sociedad salvadoreña por medio de actos de corrupción y que ha impedido que los fondos lleguen a la verdadera. Ahí tenemos ya la presentación oficial de los detenidos.
y estamos a la espera de la conferencia de prensa que van a brindar las autoridades de justicia y seguridad. Cabe destacar que este caso fue denunciado en el 2019 por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien convocó a una conferencia de prensa en compañía del director de centros penales, Osiris Luna, y anunciaron una auditoría a las tiendas institucionales de centros penales para poder descubrir toda esta situación por la cual hay suficientes indicios que incriminan a los responsables, ya que en agosto del 2018, para ser precisos, la asociación Yo Cambio, conocida como Asocambio, fue publicada oficialmente en el diario oficial, y como presidente figura efectivamente el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Además, el ex viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López, figuraba como vicepresidente de dicha asociación, y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, figuraba como secretario de esta organización. El presidente señalaba en su momento que es bastante indignante que estas personas que ostentaron cargos públicos fueran responsables de la fundación de esta asociación y además de la administración de estos fondos que se presume, Armando y amigos televidentes, que fueron utilizados para la compra de autos lujosos y otros artículos de lujo por parte de estos exfuncionarios de la administración del FMLN. Hoy se da un paso importante. Hoy inicia ya un proceso formal en contra de estas personas para que puedan responder por estos fondos, por esta millonaria cantidad de fondos que fue utilizada de forma arbitraria, proveniente directamente de las tiendas de centros penales. En breves momentos, las autoridades del Gabinete de Seguridad y el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, brindarán una conferencia de prensa. Armando, estamos pendientes en el sector. De hecho, ahí estamos viendo quien, según la historia obviamente de nuestro país, fue un funcionario público y forma parte de esta estructura, y estamos hablando de Raúl Antonio López. Ahí lo estamos viendo de este lado arriba de la pantalla. Él, el cargo es el ex viceministro de Justicia y también es constituyente y vicepresidente de Asocambio, que ahí estamos viendo de hecho por los delitos también, según la Fiscalía General de la República, que se le acusa, que estamos hablando de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. Pero no es el único capturado. También se está hablando del siguiente ex miembro también de esta asociación, y estamos hablando de Orlando Elías Molina, quien era el ex director interino de la Dirección de Centros Penales. Él es también constituyente y segundo vocal de Asocambio, y siempre por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. No es el único, no son los únicos. También está Marco Tulio Lima Molina, exdirector de Centros Penales, también constituyente y secretario de esta asociación, y precisamente por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y por supuesto falsedad ideológica. Ahí estamos viendo también las imágenes de cómo ellos se están trasladando, obviamente, resguardados por la Policía Nacional Civil. Tenemos también a otra de las personas que ha sido y es precisamente a quien mostrábamos y con quien arrancábamos este despacho, y es Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia durante el periodo 2016 y 2019. Recordemos que también él fue autoridad de la Policía Nacional Civil y por supuesto constituyente y presidente de Asocambio, siempre por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. Y así, media vez vamos también avanzando con la información de la Fiscalía. Se puede ver también el nombre de Sergio Ernesto Chicas, quien fue ex subdirector jurídico del Ministerio de Justicia, también creador, constituyente de Asocambio, y los delitos también se le vinculan por actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica, según la Fiscalía General de la República. Otra de las personas capturadas ha sido Luis Alonso Barrera, exdirector ejecutivo del Ministerio de Justicia, también creador de esta asociación y por supuesto primer vocal de Asocambio, por los delitos siempre actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. Ahí vamos viendo también diferentes capturas que ha hecho la Fiscalía, y uno de ellos también ha sido José Roberto Noches, exdirector jurídico
también del Ministerio de Justicia, constituyente y síndico de Asocambio. Los delitos se le vinculan actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. Es importante también destacar el nombre de Ramón Fernando Roque en esta captura. Él es exdirector interino de Dirección de Centros Penales, constituyente de Asocambio y por supuesto los delitos, ya se los veníamos diciendo, actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. Recordemos que el actual director de Centros Penales, Osiris Luna, ha dicho que en el pasado las cárceles se habían convertido en negocios para los gobiernos, al grado de tener 2 exdirectores de centros penales procesados. Pueblo salvadoreño, son las 5 de la tarde con 40 minutos. Nos vamos a ir también con la periodista Sara Méndez. Nos tiene detalles, por supuesto, de estas capturas para que nos actualicen toda la información. Sara, bienvenida. Así es, Armando, muy buenas tardes. Gracias por este enlace, por supuesto, a quienes sintonizan la señal de Canal 10 y por supuesto de Noticiero El Salvador. Como bien lo mencionabas, hoy la Fiscalía General de la República han logrado desmantelar esta red liderada por el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, quien tendrá que responder ante la justicia por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. Hace unos minutos también la Policía Nacional Civil confirmaba estas capturas y teníamos también las declaraciones de Gustavo Villatoro vía Twitter, quien decía: hemos capturado al exministro de Seguridad del gobierno del FMLN, Ramírez Landaverde, por actos de corrupción. Durante años la seguridad de los salvadoreños fue un negocio para ellos y es hora de terminar con la impunidad de estos delincuentes de cuello blanco. Devolverán lo robado, eran parte de las declaraciones de Gustavo Villatoro en Twitter. A continuación inicia la conferencia de prensa. Escuchemos. Tengan todos buenas tardes. Señor Ministro de Justicia y Seguridad, señor Director de la Policía Nacional Civil, señores de la prensa. Este día han observado ustedes el resultado de un operativo policial mediante el cual se ha logrado la detención de 8 personas que anteriormente ejercieron su labor en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Esto tiene relación con la fundación de la denominada Asociación Yo Cambio, conocida como Asocambio, que se encargaba de la administración de las tiendas penitenciarias. En esta investigación, que inicia el día 27 de junio del año 2019, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública denunció ante la Fiscalía General de la República que al menos 3 altos funcionarios de la administración de ese ministerio durante el periodo 2014 al 2019 habían creado un mecanismo de desvío y administración discrecional de los recursos económicos provenientes de las tiendas penitenciarias. A través de la investigación de la Fiscalía General de la República se ha determinado que los anteriores titulares del ministerio fungían a tiempo como directivos de la asociación de carácter privado, administrando sin ningún tipo de control y sin aplicar la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública las compras que realizaban, lo cual hace inmune al control y los principios de dicha ley establece para las compras realizadas por el Estado. Hay que considerar el gran flujo de capital que estas tiendas manejaban. Y esta era una mala práctica que venía funcionando desde al menos el año 1998, cuando las anteriores elecciones permitieron que los reos se encargaran de la distribución de diferentes bienes de consumo en el interior de los centros administrativos que administraciones, al menos desde la administración del expresidente Calderón Sol, permitió que poco a poco los fondos que eran generados por estas tiendas penitenciarias fueran utilizadas a discreción por diferentes administraciones.
La Fiscalía ha concluido de que durante la administración al menos desde el año 2018, y cuando se crea esta fundación denominada Asocambio, se generó una serie de desvíos irregulares de dineros hacia personas que al mismo tiempo estaban trabajando para la administración pública. Se trata de los señores Mauricio Ramírez Landaverde, quien fungió como ministro de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López, que fungió como viceministro de Justicia, José Roberto Noches, quien era el director jurídico del ministerio, Sergio Ernesto Chicas, Luis Alonso Barrera, Marco Tulio Lima Molina, quien era el director de centros penales, Flor de María Hernández, quien también laboraba en el Ministerio de Justicia, Orlando Elías Molina y Ramón Fernando Roque. Todas estas personas van a ser acusadas por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. Mediante las actividades que realizaron estas personas, poco a poco se fueron apropiando de las utilidades que generaban las tiendas penitenciarias, y estas consideramos, de acuerdo con las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, que fueron utilizados para oscuros intereses. De alguna manera estos dineros fueron trasladados hasta patrimonios privados, y mediante los incrementos de los salarios de los que fungían con algún cargo en la asociación Asocambio, sus patrimonios fueron poco a poco incrementándose. La Fiscalía General de la República, dentro del término constitucional, presentará el requerimiento correspondiente ante los tribunales de justicia, en donde esperamos pues que estas personas permanezcan en detención y respondan por los delitos que les he informado. Muchas gracias. Escuchamos ahora al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro. Señor Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, señor Director General de Policía, mencionado Mauricio Arriaza Chicas, amigos y amigas de la prensa. Este día develamos una nueva forma de enriquecerse de forma indebida por parte de exfuncionarios del gobierno del FMLN en el periodo del expresidente Sánchez Serén. Esto, aunado a las formas que ya conocemos de llevar dinero a sus bolsillos y no colocarlo en escuelas, en educación, en salud y en seguridad, devela definitivamente ese modus operandi en contra siempre de la población salvadoreña. Como gobierno de El Salvador y específicamente como órgano ejecutivo, hemos estado dando todo el apoyo necesario a la Fiscalía General de la República, de todas nuestras instituciones, para que este caso tenga la fortaleza suficiente para superar los controles judiciales a los que eventualmente nos vamos a someter. Quiero decirles que el FMLN, como partido político, empezó a usar las ONGs desde antes, durante y después de la guerra para financiar sus actividades como guerrilla en aquel momento. Llegan al poder y esta investigación lo que dice es que volvieron a utilizar figuras que ya conocían como las ONGs, que también están vinculadas al drenaje de fondos públicos desde la Asamblea Legislativa. Por eso es importante conocer los antecedentes de esta estructura que se formó detrás de ese concepto político FMLN,
que se dedicaron siempre a llevarse el dinero a sus bolsillos en detrimento de la gente. Desde Azocambio, ellos compraron vehículos para fines particulares, tenían una caja chica que administraba más de $10,000. La investigación continúa. Sabemos que hay otros exfuncionarios del gobierno del FMLN que recibían dinero producto de estas utilidades de Azocambio. Y como no podían meterle mano al dinero porque estaba en cuentas institucionales, lo que hicieron fue cederle a una ONG las cuentas institucionales de la Dirección General de Centros Penales para poder meter mano y con ello también destinar dinero de las utilidades de las tiendas para pagar su tregua mafiosa con grupos irregulares. Es por eso que esta investigación llena interesantes motivos para aclarar, esto no es una persecución política. Estamos persiguiendo a exfuncionarios que jugaron con la sangre del pueblo en beneficio de sus bolsillos y todo por dinero. Nunca les interesó resolver los problemas sociales que El Salvador tuvo después de la posguerra, que ellos mismos generaron. No nos vamos a detener como gobierno para llevar ante la justicia a todos estos exfuncionarios. Tenemos un compromiso firme y una instrucción clara por parte del presidente Nayib Bukele. El hashtag devolverán lo robado lo seguiremos haciendo realidad. No vamos a detenernos y estamos haciendo con todas las instituciones del Estado un trabajo responsable con el fin último siempre de que esos dineros mal habidos en los bolsillos de estos exfuncionarios finalmente lleguen a nuestras escuelas, a nuestros hospitales y a nuestros equipos que necesitamos como policía para seguir combatiendo de frente esta criminalidad que ellos mismos permitieron que creciera para tener sus bolsillos llenos. Gracias. Escuchamos ahora las palabras del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, señor Fiscal General de la República, la Policía Nacional Civil le informa a la población salvadoreña que el día de hoy, a eso de las 12:20 a 12:30 del mediodía, recibió la cantidad de 10 órdenes administrativas por los delitos de actos arbitrarios, peculado, falsedad documental, en contra de 10 exfuncionarios. Lamentablemente hay exfuncionarios que son miembros de la institución policial. Quizás el llamado que se hace es que ningún miembro de la institución policial va a quedar impune cuando se preste a delitos o a agrupaciones ilícitas que llevan fines de lucrarse personalmente. En nombre de la institución policial, una vez más, le damos cumplimiento al artículo 273 del Código Procesal Penal, que es aprender en base al cumplimiento de la ley y poner a disposición de la Fiscalía General de la República. Las actuaciones de la Policía Nacional Civil están fundamentadas en la Constitución, en las leyes secundarias y con estricto apego al respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Vamos ahora al espacio por parte de la prensa. Iniciamos el espacio de preguntas y respuestas con Rocío Cruz, Canal 12. Muy buenas tardes para todos. Mi pregunta sería dirigida para el fiscal general. Quisiera saber cuáles son las pruebas específicas que tienen en contra de los acusados y también de cuánto es el monto que estarían investigando.
El monto investigado, el monto malversado mediante este mecanismo es aproximadamente de 14 millones de dólares. Todo esto eran dineros que se generaban por las diversas actividades que se realizaban por medio de las tiendas penitenciarias y que no estaban destinadas a la rehabilitación y a la reinserción de los diferentes reclusos, sino que ellos encontraron que era un mercado cautivo y que necesitaba de ciertos bienes. Al necesitar de estos bienes, ellos lo que hicieron de una manera perversa fue ir incrementando poco a poco la cantidad de dinero que un reo podía manejar en el interior del sistema penitenciario. Eso con el objeto de generar más ganancias. Estas ganancias no se volvían a invertir en la reinserción, como repito, y la rehabilitación de los reclusos, sino que iba a derivar, como muy bien lo mencionó el señor ministro de Justicia, a actividades de otra naturaleza, que simplemente tenían que ver con mejorar salarios para todos los miembros de esa asociación. Era con la adquisición de vehículos que estaban destinados a otros fines diferentes a los de la Dirección General de Centros Penales. Lo que deja ver esta investigación por medio de las diferentes informaciones que hemos recabado en la Dirección General de Centros Penales y en los análisis financieros que se han realizado por parte de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, es que estos señores, en definitiva, crearon ese mecanismo y lo vieron como una oportunidad para poder lucrarse en detrimento de la rehabilitación y reinserción a la cual estaban obligados de conformidad con la Constitución de la República. Alejandro Pacas, de Tele2. Buenas tardes, ministro. Yo quisiera usted mencionaba que la investigación había comenzado en el 2019, pero me gustaría saber ¿en qué periodo de tiempo se habrían cometido los supuestos delitos de los acusados? Todo esto ocurre fungió como ministro de Seguridad el señor Ramírez Landaverde, y esto empieza en agosto 2018 y deja de operar en septiembre 2019. Recuérdense que todo esto es una colección de una minería de información, tanto de centros penales, del sistema financiero, que nos permite ver toda la trazabilidad y los movimientos en cuenta y los destinos de una inmensa cantidad de cheques. Por eso estamos claros que esta investigación apenas comienza. Sabemos que vamos a encontrar más relaciones de funcionarios que ocupaban prestanombres para ir a cobrar los cheques y al final recibían arriba de $3,000 mensuales. Es un mecanismo alterno de los famosos bonos o sobresueldos que ya conocemos. Gracias, ministro. Finalizamos con Sara Méndez, de Noticiero El Salvador. Así es, muy buenas noches, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Estamos en vivo a través de Canal 10. Preguntarle cuál es el mensaje que se envía con estas capturas. Bueno, creo que el mensaje es claro. Esta semana hemos tenido la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa también por una iniciativa valiente de parte del presidente Nayib Bukele para combatir de frente la corrupción, que va encaminada a la imprescriptibilidad de los delitos. Este hecho también está relacionado a actos de corrupción. Por ende, el mensaje es claro. No nos vamos a detener. Ese dinero va a regresar a la gente, a esos programas sociales, detrás de las escuelas, detrás de los hospitales y detrás de los puestos, subdelegaciones y delegaciones policiales. Gracias, señor ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro. De esta forma finalizamos.
Esa era la conferencia de prensa que dieron las autoridades. Importante, obviamente, los datos y sobre todo este último dato que dio a conocer el ministro. Un fuerte mensaje: no nos vamos a detener, ese dinero va a regresar a su gente, es lo que ha dicho el ministro de Seguridad, obviamente en conferencia de prensa, el ministro Gustavo Villatoro. Vamos a estarle dando seguimiento, obviamente, a lo largo de estas horas de cómo avanza, por supuesto, este caso, y de hecho también vamos a tener detalles en la próxima emisión, en la emisión estelar de Noticiero Salvador y por supuesto en el espacio de la entrevista con su servidor para poder conversar más sobre estos temas. Lo que sí ha dicho el fiscal general de la República es que obviamente esta era una práctica que se venía desde precisamente los gobiernos anteriores, desde los primeros gobiernos del partido Arena, y que por supuesto decía el fiscal era necesario evidenciar este tipo de situaciones y por supuesto investigar estos graves actos de corrupción. Mencionaba el fiscal también en conferencia de prensa que estos detenidos habían creado esta red de corrupción provenientes de las tiendas penitenciarias, según lo que explicaba. Con esto vamos a despedir este avance informativo. Nos vemos al filo de las 8 de la noche. De hecho, hoy quiero que me acompañen al filo de las 8 de la noche en el espacio de la entrevista. Vamos a conversar con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y por supuesto vamos a estar conversando más a profundidad sobre sus declaraciones y por supuesto sobre este caso polémico de corrupción que involucra a las tiendas penitenciarias, la dirección de centros penales de los gobiernos del FMLN y por supuesto en la emisión estelar, ya contando menos de media hora, eso de las 7 de la noche, la emisión estelar donde vamos a tener mayores detalles. Muchísimas gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hace mucho tiempo, el dios del sol descubrió un lugar donde mandar su luz todos los días. San Salvador, desde hace 200 años.